tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Iquique Televisión. Estamos con una nueva entrevista de iquiqueños por el mundo y en esta ocasión estamos con una persona que vive en nuestro país, sin embargo ya tiene muchos años viviendo en la capital, en Santiago. Estamos con don Mauricio Villafaña Muñoz, quien es periodista del Banco Estado Microempresas y nos va a contar un poco cómo ha sido esta experiencia de estar en esta emergencia sanitaria y a la vez él tiene muchísima experiencia respecto a los deportes. También vamos a ver su opinión al respecto. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Karim, muchas gracias. Bueno, saludo a toda la gente de Iquique. Muchas gracias por la invitación a este espacio que entrevista habitualmente a gente iquiqueña del mundo, pero haciéndose una excepción, yo creo que también estoy un poco cumpliendo el requisito porque vivo en Puente Alto, acá en Santiago, y Puente Alto está bastante lejos de Chile habitualmente, se podría decir. Sí, a ver, ¿a qué te refieres con eso? No, me refiero a la distancia que hay entre las decisiones del Estado, entre las zonas de privilegio respecto de Puente Alto, que es una zona muy postergada y que ha sido, digamos, hoy día se ha demostrado esa postergación, esa desigualdad en los resultados que está teniendo en esta emergencia de la pandemia del coronavirus. A ver, cuéntame un poco cómo han sido los resultados de Puente Alto, si lo puedes comparar, por ejemplo, con Iquique o con el centro de Santiago. Mire, bueno, en realidad, la realidad entre el centro del país y el norte de Iquique no es comparable, porque digamos que los resultados, o sea, digamos, las cifras de contagiados y de fallecidos es bastante menor allá en el norte, y aquí se da lo que yo decía, como irónicamente, que habiendo comenzado el tema de las cuarentenas y de los mayores contagios en las zonas del sector oriente de la ciudad, o la zona donde viven las personas con mayores privilegios. Ujú. Sin embargo, al poco tiempo ya esta situación decantó y Puente Alto es una de las zonas, quizás es la más afectada en términos de la velocidad del contagio y del número de contagiados que ya existen a la fecha. Por lo tanto, ¿Cuántos? no recuerdo la cifra exacta, deben ser cerca de 500 personas alrededor de eso, porque esta es una zona muy poblada, esta, si no me equivoco, es la comuna más grande en términos de población del país. Ajá. No tiene tanta densidad poblacional porque aquí no hay tantos edificios de altura, pero sí hay una gran cantidad de habitantes, hay una gran población muy precarizada materialmente, también culturalmente, y una atención de salud bastante pobre que está representada en el Hospital Sotero del Río, que es uno de los hospitales, bueno, uno podría no tratarlo tan mal porque son profesionales de la salud que se Ujú. entregan y hacen todo su esfuerzo, pero permanentemente vemos que aquí faltan recursos y esta crisis también lo ha expresado así. Mauricio, tú, sin embargo, trabajas en el centro de Santiago. ¿Cómo Sí, sientes tú que está respetándose las reglas que el gobierno impone de parte de la población? ¿La población en el centro de Santiago acata las normas, no sale, hace el confinamiento y todo eso? ¿O sientes que cuesta siempre un poco controlar a la gente? bueno, yo, a decir verdad, estoy en cuarentena desde el 17 de marzo. Por lo tanto, ¿Ya? no he ido al centro en más de un mes que no voy a la zona donde yo trabajo habitualmente, que es en el pleno centro de Santiago. Afortunadamente nosotros somos trabajadores privilegiados que podemos ejercer nuestras labores desde nuestras casas, la modalidad de trabajo remoto, que es distinto al teletrabajo, porque el teletrabajo Ajá. es una opción en que se implementa esto es distinto al trabajo remoto, que es una emergencia que uno, con las herramientas que posee, Exacto. responde de la manera que puede. Pero yendo a la pregunta, bueno, en general yo he recibido comentarios de que es bastante difícil someter a la disciplina de una cuarentena, de un confinamiento total como el de la Comuna de Santiago, por una cosa cultural, primero, porque hay a veces poca conciencia del riesgo que significa andar en la calle o no tomar las precauciones necesarias y suficientes. Y por otro lado, la necesidad de la gente de trabajar, porque en el fondo en Chile hay mucho trabajador por cuenta propia, hay muchas personas que no pueden parar de trabajar porque si no, no comen, como se dice. Y yo también creo que tiene que ver mucho con eso, mucho con eso.
Mauricio, de alguna manera, tú que estás tan metido en el deporte, que te gusta tanto el análisis deportivo, Ujú. cuéntame un poco cómo has visto esto. Si bien es cierto, el deporte más visto, más popularizado en nuestro continente, en nuestro país, en nuestra vida en general es el Ujú. fútbol, pero ahora se ha visto que lo que más se requiere, digamos, de alguna manera, son otro tipo de profesionales, ¿no? Médicos, enfermeros, gente que tiene que ver con otras especialidades. Sin embargo, los futbolistas ganan tantísimo dinero. Claro. ¿Qué está pasando con ellos en este minuto? O sea, en el fondo, ¿qué han podido hacer ellos por mejorar esta situación? ¿Y cómo ves que se viene ahora el tema del fútbol? Bueno, yo creo que en general esta crisis ha desnudado muchas cosas que se venían conversando hace un tiempo aquí en Chile y en el mundo entero, que lo que tiene que ver con esta desproporción, esta falta de racionalidad en la distribución de los recursos. El fútbol es uno de ellos. Yo leía, no sé si era en una gráfica que aparece por redes sociales, que un científico decía que nos digamos, respecto de los presupuestos que ellos manejaban para trabajar en la investigación científica de la salud, y lo comparaba respecto de lo que ganaba un futbolista, y decía irónicamente, pídale solución al futbolista que le pagan mucho más que a un científico, entonces no nos pregunten a nosotros cómo se soluciona una pandemia como esta. Bueno, son cosas totalmente distintas el mundo científico con el deporte profesional de alta competencia como son los futbolistas. Pero yo creo que esta crisis está desnudando de alguna manera, porque una de las cosas que rebotó con esta crisis y con la suspensión de la actividad del fútbol, de la industria básicamente, es el tema de los salarios, donde Exacto. empezaron inmediatamente a preocuparse los dueños de los clubes, porque esta es una actividad absolutamente privada y empresarial, y se empezaron a preocupar de la sostenibilidad de los clubes en el tiempo, sin con una actividad paralizada. Y lo primero que hicieron, una de las cosas primeras que hicieron fue adaptar sus presupuestos y bajar los sueldos. Y han habido distintas, por lo menos en el ámbito de Chile, han habido distintas realidades, como por ejemplo Deporte Iquique, que fue muy ¿cómo decirlo?, ejemplar de alguna manera, porque se llegó a un consenso rápido y sin trauma entre la directiva y los futbolistas en términos de reducir sus remuneraciones en un 15%. Ya. Entiendo que después se la iban con el compromiso que después se lo iban a devolver ese dinero. Eh, Cómo se mantienen los clubes en este rato que no hay partidos, que no hay nada? Ahí está el tema. En general, los clubes se mantienen por los ingresos que derivan de la venta de los derechos de la televisión al canal del fútbol. Ahí los clubes reciben una buena cantidad de dinero, algo así como 150 millones de pesos mensuales, lo que en definitiva es casi lo que les permite financiar los costos de los planteles. Ese monto es solo, digamos, exceptuando Colo-Colo, la U y la Universidad Católica, que ellos reciben mucho más que el resto de los equipos o de los clubes. Pero en definitiva, la remisión del canal del fútbol es lo que financia mayormente el tema del fútbol. Entonces, sin actividad, digamos, sin programa, sin partidos de fútbol que transmitir, no se supone que en algún momento va a dejar de haber ingresos por ese concepto. Y eso debilita totalmente las posibilidades de sostenibilidad de la actividad en términos de la empresa. Ahora, un tema ahí es de qué manera los futbolistas ganan demasiado dinero, Exactamente. eh, porque lo estamos viendo hoy día a cada momento. Hay futbolistas, no sé, en Chile deben ganar, los de elite deben ganar entre 30 a 35 millones de pesos mensuales, con una persona que el sueldo mínimo es de algo de 300 y algo, 300.000 pesos y algo. Entonces no tiene ninguna proporción el exceso de dinero que ganan los futbolistas y que de alguna manera también en esta crisis, al verse menguada su ingreso, tampoco es tan terrible, porque si le descuentan el 15% a una persona que gana 5 millones de pesos, no es tan doloroso. Y eso habla de la desproporción que hay en los O ingresos sea, de es los... doloroso igual, pero no le va a afectar, digamos, su nivel de No, vida. por supuesto, quizá va a afectarle la capacidad de ahorro o la capacidad Claro, de claro, consumir conspicuamente, como lo hacen algunos futbolistas. exactamente. Oye, Y lo Mauricio, otro, y justamente, sí, no, dime tú, a ver, dime tú. sí, el otro detalle es que
Es que yo lo que veo es, para la continuidad del espectáculo, del producto fútbol en la industria, tendría que prescindirse del público, que es como el espíritu del fútbol tradicionalmente como lo conocemos. Pero también podemos decir que es perfectamente prescindible el fútbol hoy día, o sea, digamos el público del fútbol. Tú te refieres al público que va al estadio en ese Sí, momento. Ya. perfecto, exacto. El público que va al estadio, hace mucho tiempo uno podría decir que no era tan necesario. Por algo nosotros en Iquique tenemos un estadio de 14.000 personas aproximadamente y está permitido que vayan 5.000. Entonces, no es tan necesario llenar un estadio, no es tan necesario el público en el estadio para el espectáculo visto como hoy día es. Ok, Eh, Mauricio, en algún momento dijiste cuando comenzábamos la entrevista que con esta pandemia se han desnudado muchas cosas. ¿También sientes que en el aspecto del deporte se ha desnudado otra cosa, como que no se han tomado en cuenta otros deportes que pueden también, o sea, que también son beneficiosos para la salud, que también llaman gente, que todo lo demás, pero que no tienen tanta aglomeración, no sé, el tenis los mismos equipos, el vóley, el básquet? ¿Cómo sientes un poco eso y cómo sientes que países de Europa ya comiencen a abrir un poco las puertas a hacer deportes en donde no estén tan en contacto los jugadores? claro, yo creo que tiene que ver con, bueno, primero que la urgencia es salvar las vidas. El tema del deporte visto como espectáculo no es tan importante a la hora de tomar la urgencia que tienen los países hoy día, que es salvar vidas, que es hacer la cuarentena, digamos, las mejores cuarentenas o las formas distintas de hacer cuarentena, pero de la forma en que sea, la urgencia hoy día y la preocupación mundial es salvar vidas. Las consecuencias que tenga sobre distintas actividades, no solamente el deporte, pero en este caso, como estamos hablando del deporte, son Ujú. secundarias. Ahora, podemos pensar claro, que lo que tenemos que rescatar hoy día, una cosa es el deporte como entretención para la gente que está encerrada en sus casas y que es necesario y a veces también es urgente, o sería muy bueno, por ejemplo, tener una competencia de fútbol, si es que no hay riesgo para las personas, como digo, sin público, por ejemplo, que sea un espectáculo que la gente sea un incentivo para quedarse en la casa, por un lado. Y por otro lado, el tema de la cultura física que tiene que ver con cómo Exacto. nosotros sobrellevamos un confinamiento como este, que no tenemos mucho espacio, pero que sí, yo he visto que en otros países en Europa hay espacio para que la gente salga y practique algún deporte que en definitiva también tiene que ver con su salud y por así decirlo, esperar al virus de mejor manera. Eso es un tema también que yo creo que hay que revisar. Sientes que, exactamente, justo, bueno, ahí ya me lo respondiste, hay que revisar Ujú. si es que podemos de alguna manera hacer algún tipo de deporte o al aire libre o en algún espacio y que no Claro. estemos en contacto con otro. Claro, porque entre medio de la broma y del chiste se habla mucho de la forma en que uno consume alimentos en cuarentena, pero también alcohol y también cigarrillo, por no hablar de otros hábitos. Y eso también va en contra de la salud física y mental de las personas. O sea, por más que sean placeres, realmente igual es preocupante el nivel que puede existir de estos de consumo de ciertas sustancias para evadir un rato la realidad en desmedro de la condición física, del bienestar físico, que en definitiva es lo que viene ahora también, el tema de la salud mental o la salud emocional. ¿Cómo lo has podido llevar tú como Mauricio Villafaña esto allá en Santiago? Porque yo sí te veo en las redes y te veo que estás con mucho deporte, que estás ahí haciendo cosas que antes yo no te veía. Sí, no, yo desde un tiempo a esta parte, por mi condición de diabético, he vuelto a hacer deporte hace ya un par de años. Y ahora en este confinamiento también tratando de conservar ese hábito en los espacios de casa, con los instrumentos que me pude agenciar antes del encierro, y tratando de hacerlo, porque también a veces el ánimo también no es el mejor, entonces cuesta también hacerse el ánimo, salir. Ahora está empezando a ser un poquito más frío aquí en Santiago, y cuesta un poco, pero hay que hacerlo, porque en definitiva el único camino para conservar el bienestar. Ok, Mauricio, ya tenemos que despedirnos. ¿Algún mensaje para tu gente de Iquique, tu familia, tus amigos?
Bueno, primero para mi familia, un gran mensaje, un gran cariño, un beso, los amo. Para los iquiqueños también, que sean, bueno, que mantengamos la disciplina y el rigor que necesitamos todas las personas que nos estamos cuidando de esta pandemia, y el ánimo, el orgullo y el iquiqueño, la fuerza que hemos tenido siempre para sobrellevar las tragedias, las situaciones críticas. Somos expertos en superar crisis. Entonces eso yo creo que tiene que empaparse el ánimo del iquiqueño, porque a veces cuesta mucho sobrellevar las crisis, y nosotros tenemos historia heroica, historia valiente. Entonces el hombre de la pampa, el hombre del mar, del salitre, de la minería, son el hombre y la mujer en realidad. Han sido ejemplos de valentía y de rigor. Entonces yo creo que a eso hay que apelar para subir el ánimo y salir de esta. Ok, gracias Mauricio por haber estado con nosotros aquí en Iquique Televisión. Gracias a ti por la Eh, invitación y a todos los televidentes de Iquique TV. ok, Mauricio Villafañe entonces, desde Santiago, periodista, y nos contaba cómo ha sido su experiencia y su visión. Nos vemos en un próximo capítulo, que estén bien. Chao.